Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa La Hora de Consuelo. Buen provecho a esta hora, aquellos que tienen el placer de estar pues almorzando. Nosotros vamos a tener un programa didáctico hoy. Vamos a estar hablando de educación con un representante de infraestructura escolar que nos va a poner al tanto de cómo va evolucionando el cupo, las aulas, que sea la meta que se ha trazado por el gobierno para poder cumplir con la demanda de aulas. Pero antes de eso, quisiésemos compartir con ustedes comentarios. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados pues hizo una rueda de prensa para informar que la Cámara va a estar acogiendo algunas sugerencias antes de entrar en vigencia el nuevo código. Pero vamos a ver la rueda de prensa del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Y precisamente por esa convicción entendemos que toda gran legislación siempre puede perfeccionarse mediante el diálogo democrático y el aporte responsable de la sociedad. Por esta razón, la Cámara de Diputados abrirá un proceso de recepción y evaluación de propuestas puntuales sobre aquellos artículos que distintos sectores de la vida nacional consideren que son susceptibles de perfeccionamiento. Los legisladores continuaremos trabajando con el nuevo Código Penal y el Estado de Derecho, evaluando con responsabilidad, con rigor técnico y sentido de Estado cada propuesta que contribuya a fortalecer este importante instrumento jurídico, preservando siempre el espíritu y los avances de la reforma aprobada, es decir, del Código Penal. Bueno, ahí escuchamos al presidente de la Cámara. Se van, como él decía, pues a acogerse a algunas sugerencias que se van a hacer de diferentes sectores. Pero yo quiero puntualizar en dos puntos. Primero, yo creo que ese código, aunque nosotros hemos tenido juristas aquí, algunos que están a favor, otros que entienden que hay que modificar algunos artículos, pero en más del 90% todo el mundo está de acuerdo con ese código. Entonces, no podemos nosotros como sociedad darnos el lujo de que ese código no entre en vigencia por algunos artículos que sectores en particular tienen algún cuestionamiento. Yo creo que sí, hay que escuchar a todo el mundo, pero no poner el código en vigencia creo que sería un error de parte del gobierno y de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, del Congreso en sentido general. Porque ese código tiene mucho más bondades que los cuestionamientos que se le están haciendo. Y no es posible seguir con un código que sencillamente no está a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando de un código de casi 200 años. Ustedes saben los delitos que se han estructurado en estos años y que ese código viejo no lo recoge y este sí lo recoge. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar, pero finalmente vamos a aprobar y después también seguimos pues revisando. ¿Por qué? Porque las leyes no son estáticas.
Las leyes son dinámicas. Las leyes hay que revisarlas. Cada cierto tiempo hay que revisar las leyes. Porque lo primero es que las leyes están estructuradas en función de lo que usted piensa que va a funcionar. Esa es la idea de toda legislación. Pero en la práctica, a veces no necesariamente se logran los objetivos que tenían los legisladores o la sociedad. Entonces siempre hay que estar revisando las leyes. Siempre. Por eso la mayoría de leyes importantes tienen un periodo de aplicación y un periodo para revisarlas. Pues yo creo que aquí perfectamente puede suceder eso. Vamos que el código entre en vigencia y que el gobierno no se deje presionar por sectores interesados en que se le haga una ley a su medida o que no lo afecte a ellos. Porque lamentablemente aquí hay un grupo de comunicadores, sobre todo en las plataformas digitales, que han hecho su dinero y han hecho o han creado una popularidad en base al descrédito de lo demás, en base a la vulgaridad que expresan todos los días. Y es la sociedad que queremos. O sea, aquí también hay que tener freno. Usted puede decir por los micrófonos lo que usted entienda, siempre y cuando usted cuide los detalles. Pero a veces uno prende esa plataforma y uno escucha expresiones que uno dice, bueno, pero ¿y eso es lo que queremos como sociedad? Sin quitarle el derecho que tiene cada quien de emprender una plataforma y ganar dinero. Eso es válido, eso es bueno, eso es sano. Pero no puede ser sobre la base de pisotear la costumbre de una sociedad, porque en el fondo nosotros somos una sociedad cristiana, una sociedad que cuida esos detalles, pero lamentablemente, y ayer en la Cámara de Diputados hubo un incidente donde uno de esos influencers, que yo creo que tiene todo el derecho de tener una plataforma, pero usted también tiene que cuidar los detalles cuando usted se refiere a un poder del Estado. Porque esta democracia que tenemos, imperfecta, se ha construido sobre la base de mucha sangre, de muchos dominicanos que dejaron sus vidas para construir esta democracia. Entonces usted tiene que respetar eso. Y sencillamente no querer aquerosear a un estamento del gobierno, del poder. Usted puede decir lo que usted quiera del presidente, pero tiene que ser dentro de un marco de decencia. Usted no puede pretender atropellar los símbolos de poder de un país. Y en caso de esos muchachos, de Somos Pueblo, que tienen, vuelvo y repito, todo el derecho de tener su plataforma, de tratar de avanzar en la sociedad, y ellos mismos han dicho que ellos quieren el perdón de la sociedad, y yo estoy de acuerdo, porque yo creo que todo ser humano comete errores en un momento determinado, y eso no te define. Eso no te define. Un error que tú hayas cometido en tu vida no te define. Yo estoy claro en eso. Ahora, así como usted pide que la sociedad perdone cualquier error que usted haya cometido, usted tiene que perdonar los errores de los demás. Y todo no puede ser una chelcha. Ese es el único, yo diría, el único cuestionamiento que yo le pudiese hacer a esos muchachos que con todo el derecho, ¿no, verdad?, están pues avanzando en la sociedad económicamente, en los medios, se están ganando el cariño de muchísima gente, pero vamos a hacerlo dentro de un marco de decencia.
no nos salgamos de ahí, porque ustedes son, como tienen un micrófono y una plataforma, de una forma u otra ustedes son personas que influyen en los demás. En cuanto, yo no sé, pero influyen. Entonces usted tiene que transmitir el país que usted quiere, pero no puede ser sobre la base de que yo voy a escalar en la sociedad, pero mientras lo hago voy a destruir a todo el que yo encuentre en el camino. No puede ser así, porque tarde o temprano todas esas diabluras se pagan. Si no se pagan aquí, se pagan en otros espacios. Entonces, nosotros lo que queremos es que esos muchachos tengan éxito. Claro, ¿por qué no? El éxito de ellos es el éxito de todos. Pero también vamos a hacer la cosa con decencia. Vamos a exigir con decencia. No querer imponer nuestro criterio por encima del otro. Nosotros de esta plataforma nunca hemos querido imponer nuestro criterio. Todo el mundo sabe que yo pertenezco a un partido político, pero yo no quiero imponer los criterios de ese partido político mientras estoy usando esta plataforma. No. Yo digo las cosas como son y cada quien que se forme su juicio. Yo doy los elementos reales para que cada quien tenga esos elementos y llegar a sus propias conclusiones. Pero no trato de imponer mi criterio, porque yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para informar y para expresar algunas ideas que uno como ser humano pues tiene. Entonces, ojalá estos muchachos que están interactuando en los medios pues cambien un poco el estilo. Aunque lamentablemente lo que da view, lo que da like, son precisamente esas intervenciones donde tú acabas con el otro, donde tú no tienes ningún miramiento hacia el ser humano que tú estás tratando, sin importar que esa persona que tú estás acabando tiene familia, sin importar nada de eso. En algunos casos quizás justificado, pero en la forma que lo abordan no es la correcta. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa y retornamos con nuestro invitado de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como decíamos antes de la pausa, con nosotros César Ramírez. Él es encargado de mantenimiento de infraestructura escolar. Con él vamos a estar hablando del programa 24/7. César, ¿cómo va ese programa para que la gente pues tengan una idea de cómo vamos avanzando en las aulas en términos de lo que siempre hay escasez de aulas si se quiere llegar a una meta? Yo sé que el gobierno se trazó una meta. Todavía no hemos llegado a esa meta. Muy buenas tardes, ingeniero. Gracias por invitarnos a su programa y muy buenas tardes a toda la audiencia que lo sigue y nos sigue por todos los medios digitales y por los medios tradicionales en este programa de la Hora de Consuelo. En el hecho que tenemos nosotros, el Plan 24/7, que es un plan de mantenimiento continuo en los planteles educativos. Esos son para los planteles existentes. De lo que usted me pregunta es de las aulas adicionales que nosotros vamos las nuevas a entregar, exactamente, las aulas a entregar para el inicio del año escolar, que tenemos una meta que se ha fijado la institución y estamos en rumbo allá de terminarla, de cumplirla, para que el cupo de los alumnos pueda
se puedan aceptar una cantidad de alumnos por aula y que las aulas estén en condiciones que se pueda tomar clase de manera favorable o de manera afable. El programa 24/7, que es mantenimiento, nosotros lo aplicamos para poder adelantar, porque ahora en el tema de las vacaciones, que son 2 meses que dan de vacaciones ya prácticamente, finales de junio, ya estamos de vacaciones. Exactamente, finales de junio, el mes de julio completo y el principio de agosto, son esos 2 meses que nosotros tenemos. Entonces los contratistas que tienen ya procesos que se han adjudicado, entonces ellos tienen que entrar de manera continua al plantel, no trabajarlo solamente de 8 a 4, de 8 a 5, sino trabajarlo en horario extendido hasta la noche y los fines de semana, para poder cumplir y tener también las aulas ya existentes remozadas para que los niños lleguen al inicio escolar. ¿Cómo va ese programa? ¿Están en la meta trazada? Sí, con el tema de la entrega de las aulas vamos caminando bien favorable para entregar la meta que nos pusieron para el inicio del año escolar. Con el tema de los remozamientos, nosotros no nos paramos, nosotros siempre hacemos mantenimiento el año completo. Lo que pasa es que ahora, como hay vacaciones y los niños están fuera de las aulas, entonces podemos entrar en todos los horarios, porque cuando hay clase, entonces ahí trabajamos en horario nocturno, que no sé si llegaron a ver que el director inclusive hicimos un programa especial en la noche con los contratistas trabajando de noche y de madrugada. Así que 24/7 no paramos nunca. Tuvimos un programa en Navidad que en el ámbito de la ingeniería, casi siempre el periodo de asueto de Navidad siempre se toma de vacaciones, siempre las obras de construcción por lo general se paran cercano al 20 de diciembre e inician nuevamente, retoman como el 15 de enero por ahí. Y nosotros hicimos un programa que se llamó Navidad en las aulas, que seguimos todos los días, solamente paramos los días ya de mayor tradición, que el 24 se trabajó mediodía, el 25 no se trabajó y el 31 el día primero, pero después todos los demás días que por lo general no se trabaja en las obras de construcción, que tiene que ser una obra que la estén esperando para inaugurar, que se siga trabajando, pero las obras que van en un ritmo normal, entonces se toman ese periodo de vacaciones y vuelven otra vez en enero, pero nosotros continuamos y remozamos en ese periodo 312 planteles a nivel nacional. Después de ahí hicimos otro programa de impermeabilización de techo que inició antes de que iniciara la temporada ciclónica, que comienza en mayo. Comenzamos ahí también con el programa 24/7, ahí trabajando ya después de que se acabe la jornada de clase, porque ya ahí vamos a intervenir directamente el área donde se da clase, y cuando se aplica el producto para colocar la lona, es un producto que tiene un olor y no pueden estar los estudiantes. Entonces trabajamos a final de la tarde y los fines de semana, y también alcanzamos 331 planteles solamente colocándole impermeabilización en planteles que tenían techo con filtraciones. ¿Y cuántas nuevas aulas hay ahora mismo en construcción? Nuevas escuelas, porque yo veo que este fin de semana y durante la semana me parece que el director le está inaugurando y entregando nuevas planteles. ¿Cuántos planteles de eso ustedes piensan entregar este año? Si es que tiene esa cifra. La meta es llegar a 1.500 aulas. Y vamos, nuevas aulas, exactamente, integrarla al sistema educativo, exactamente. Vamos llegando a las 1.000 ya entregadas, y ya nos queda el mes de julio y el mes de agosto para completar ya la meta. Que nosotros queremos entregar las 1.500, pero tenemos esa meta, pero si podemos hacer un esfuerzo extra y entregar más, entonces... ¿Y cuál es el déficit? ¿Con cuántas aulas se cumple con la demanda? Porque niños entran, otros salen, con la demanda que exige el sistema educativo.
No, ese dato no lo manejo al No, dedillo. yo entiendo que eso Porque es un dato administrativo. Exactamente. Eso Pero, es, por ejemplo, no sé, esta es otra pregunta que probablemente tenga que ver pero en un momento escuché al director de infraestructura urbana hablar de ese tema. de infraestructura escolar. Escolar, Sí. hablar de ese tema, y es que contratar pues esas aulas móviles para poder compensar cualquier déficit que pudiese existir. Eso sigue en plan de seguir agregando esos módulos nuevos. Sí, nosotros tenemos un programa de aulas modulares, porque no son móviles, porque no se quitan, son prefabricadas y son modulares y se van a quedar ahí en el plantel. Esas se pueden entregar mucho más rápido que hacer una construcción tradicional, pero también la utilizamos para los lugares que el terreno no nos permite hacer una edificación de hormigón. A la orilla del río Sama, en Gualey, se entregó la primera escuela completa de aulas modulares porque el terreno no admitía que se le hiciera una construcción tradicional. Entonces ahí se hizo una escuela completa de aulas modulares y esa ya va a ser una escuela que va a funcionar completamente ahí. Se le hicieron todas las amenidades que se le hacen. ¿Con qué capacidad? 24 aulas. Si ponemos 35 o 40 estudiantes por aulas, entonces daría 800, mil y algo de estudiantes que son de esa, exactamente. Te hago una pregunta, porque en la prensa he visto algunas escuelas, sobre todo fue en Santo Domingo Este que vi, creo que fue Santo Domingo Este, los padres quejándose de que no había suficiente cupo para los niños y que estaban esperando muchísimo tiempo. Yo sé que eso es un tema administrativo, pero en esos casos ustedes no se hacen eco y van y le buscan una solución, porque finalmente estructura escolar es que tiene que buscarle la solución, o de más aulas para que esos niños puedan entrar, porque nosotros tenemos un problema aquí. Vamos a llamarle así, a alguna gente no le gusta pero una dificultad, y es que aquí hay niños extranjeros que ocupan los cupos de los niños dominicanos. Entonces muchas familias se encuentran que cuando van a inscribir su hijo, pues no hay cupo. Entonces, en esos casos, ¿qué hace la Secretaría, el Ministerio de Educación? En el Ministerio de Educación hay un área que trabaja con los cupos, y entonces ellos son los que nos hacen la solicitud de las cantidades de aulas que ellos necesitan por los diferentes territorios. Si el terreno lo amerita y si el espacio también es favorable, de la escuela, entonces, exactamente, entonces ahí se ponen aulas modulares dependiendo del tiempo que tengamos para nosotros poder dar respuesta a esa solicitud. A veces da el caso de que no está el terreno, entonces ahí es un proceso un poquito más largo, porque hay que adquirir el terreno, adecuarlo para poder hacer la instalación de las aulas. En Santo Domingo Este y en Boca Chica estamos trabajando en varios lugares instalando aulas modulares para poder cubrir parte del déficit. No necesariamente tiene que ser en el terreno donde está la escuela, puede ser en otro terreno adyacente que esté cerca, que se pueda instalarla y los profesores y los padres llevar los niños. Claro, es más cómodo tú llevarlo cerca de tu casa, plantel existente, pero la idea es que ningún niño se quede fuera de las aulas. Sí, eso nosotros lo trabajamos así con la parte que trabaja con cupos allá en el Ministerio de Educación. Entonces esa gente deben de ir no a infraestructura escolar, sino al Ministerio de Educación. No, lo que pasa es que en el distrito educativo y en las regionales educativas ellos saben el déficit que tienen, porque a los planteles educativos es que van los padres a ir a inscribir los estudiantes. Entonces el director del centro se le da
la alerta al director del distrito educativo, el director del distrito educativo le da la alerta al regional, porque está dividido el sistema educativo en 18 regiones y 122 distritos educativos. Entonces ya de ahí es que llega a nosotros, pasando por el viceministerio que tiene que ver con la habilitación de cupo, ya la solicitud donde ellos necesitan, porque no en todos lugares se necesita tantos cupos como en otros. Hay algunas provincias que tienen menos déficit de cupo y tienen menos exigencia de cupo porque la población es mucho menor. Sí. Y sobre todo a la población cuando migran mucho, sobre todo para el este, para la Altagracia, por el tema de la cantidad de trabajo que hay. Sí, ahí hay mucho déficit. Sí, hay mucha demanda. Entonces ahí estamos trabajando muy fuerte con las instalaciones de aulas modulares y con los planteles a entregar. Y en todo el país tenemos un seguimiento día a día para nosotros poder cumplir, porque cuando ellos nos piden el cupo, entonces nosotros tenemos ya que hacer un esfuerzo para poder entregarle y que los niños no se queden fuera. Y el terreno, porque yo sé que en el pasado se eligieron muchos terrenos que no estaban aptos para ese tipo de edificaciones, pero el problema fue, y yo creo que fue una iniciativa buena, pero como se hizo tan aceleradamente, pues se cometieron algunos errores que yo conozco de casos que los ingenieros tienen el avance y no han podido iniciar. No se ha conseguido el solar. Porque no se ha conseguido el solar. Así y sé de es. muchos solares que se compraron a muy sobreprecio también, porque lamentablemente cuando la cosa se hace a la ligera, así, sin una buena planificación, pues eso sucede. Pero la iniciativa era importante. Bueno, yo sé que este fin de semana van a estar entregando en Samaná sí. Algunas escuelas escolares, pero durante la semana también van a estar inaugurando, así que parece ser que van a buen ritmo. Sí, claro. Van a buen ritmo. Ahora, para ustedes llenar o cumplir con la demanda y las exigencias de cualquier territorio, entonces ustedes salen a buscar el solar para hacer esa escuela, o sencillamente ampliar una escuela existente. Eso en los dos aspectos. Si la escuela existente tiene terreno, que se puede, porque hay muchas escuelas con terreno bastante amplio, Sí. que se pueda ampliar, entonces se amplía en el mismo terreno de la escuela. Pero hay en muchos lugares que la escuela no tiene el terreno suficiente para ampliar, entonces lo que se hace es que se consigue un terreno que esté disponible, existente, en la zona, y ahí se hace la ampliación de ese plantel educativo. Con lo que usted comentó de los terrenos anteriores, nosotros, la especialidad del director general de nosotros es mecánica de suelo, Sí. del ingeniero Herrera, que Sí. esa es su especialidad, y toda su vida profesional privada la ha desempeñado en la parte de mecánica de suelo. Entonces, ahora, eso es algo que se pone en los presupuestos, que es de la primera cosa que debe haber en el presupuesto. Claro, el estudio de suelo, porque yo no puedo iniciar si una fuera construcción. privada la construcción, lo primero que te exigen Es el estudio de suelo. Estudio de claro, suelo. Porque del estudio de suelo es que te da la característica del suelo, y ahí es que usted sabe cómo va a fundar. Si usted no sabe cómo va a fundar, entonces usted no puede comenzar la edificación. Entonces, eso es lo primero que se está haciendo. Primero, se hace el estudio de suelo, y a todos los presupuestos se le incluyó el estudio de suelo, porque debemos de comenzar por donde se tiene que comenzar, y es conociendo qué tenemos debajo, para que después que nosotros tengamos una obra adjudicada y el contratista ya entre, entonces no se encuentre con sorpresa en el suelo, y entonces ya el valor de la edificación sea mucho más costosa. Que no quiere decir que si, aunque hagamos estudio de suelo, puede aparecer algo que nos pueda variar un poco el precio final, pero es más agarrado, exactamente, es más cercano a la realidad, porque ya tenemos un parámetro de dónde partir
no hay sorpresa, vamos a decirlo así. Hay menos sorpresas. Las sorpresas que pudiesen pasar son más pequeñas, son más menores, manejables. exactamente. Que mucho peor tú tener que parar toda una construcción porque sencillamente el suelo no da para eso. Eso es. Entonces, no sé si tú tienes el dato, pero ¿cuántos planteles escolares ustedes tienen proyectados, por ejemplo, para este año? Terminar este año. Completarlo, la terminación. Sí, ya porque hay algunos que están en construcción, otros que me imagino que se va a iniciar la construcción. Pero explícanos tú cómo es esa mecánica. No, ese dato no lo tengo de la cantidad de planteles que vamos a terminar, a terminar construcciones nuevas. Sí. Porque también el área que yo manejo de infraestructura es mantenimiento, yo no manejo infraestructura. Sí, el mantenimiento que eso es constante. Exactamente, esa parte le corresponde a la ingeniero Aneuri Tejeda, y que es el encargado de la parte de infraestructura, y el ingeniero José Cedeño, que es el encargado de la parte de gestión. Ellos son los que manejan los planteles nuevos. Yo sí sé que en esta administración de Roberto Herrera se le ha dado... se le ha puesto mucha atención al mantenimiento, a que las escuelas estén aptas para impartir docencia, porque, claro, oye, tú impartir docencia en una escuela donde cuando llueve, campa afuera y llueve adentro, sí, es muy difícil que los niños puedan captar una buena educación, recibir una buena educación, cuando hay mucha incomodidad y cuando tú tienes todos los baños que no están aptos para usarse. Para que lo usen. Pero yo creo que también, y ya que tú estás en esa parte de mantenimiento, yo sé que sí se ha hecho porque lo he hablado con Roberto, y es que los padres, la asociación de padres, los profesores, también se encarguen de cuidar el plantel. Porque de nada vale una inversión. Cada vez que los niños salen de vacaciones, hay que invertir, y eso es dinero que se deja de invertir en otro sector, como en construcción, porque el mantenimiento debe ser mínimo si se cuida el plantel. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú estás trabajando con las asociaciones, o hay un departamento que se encarga de trabajar con las asociaciones de padres y también con los profesores en cada plantel? Yo sí recuerdo que Roberto decía que hasta con las juntas de vecinos se estaba coordinando para que cuidasen y los niños, claro, porque los niños son los que usan esos baños, y si lo desbaratan, lo destruyen. Exacto. Entonces tampoco así así no se hace patria. Explícanos ese nosotros tema. Hay un departamento que lo dirige el licenciado Carlos Martínez, que es de empoderamiento social, se llama, que trabaja de la mano con la APMAE, que es la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, con los profesores de esa escuela, y ahí entonces Carlos coordina de que los planteles que nosotros le damos mantenimiento, que hacemos las intervenciones, entonces ellos se encarguen de cuidarlo, por lo mismo que usted dice. No es posible que nosotros vayamos este año a darle mantenimiento a un plantel y el próximo año todo lo que nosotros les remozamos tengamos nuevamente que volverlo a remozar, porque es una cosa. El sistema educativo tiene alrededor de 7.900 planteles educativos en el país completo. Nosotros, desde la llegada del ingeniero Herrera hasta la fecha, se le ha dado mantenimiento correctivo. Eso es independiente de las construcciones. Llevamos alrededor de 1.500 planteles dándole mantenimiento. Entonces, eso ahí está incluido los 300 que le dimos mantenimiento en Navidad, los que se dieron mantenimiento en el programa de instalación de lona, porque que Roberto nomás tiene un año. Exactamente. No, pero que ahora nosotros tenemos el programa que se adjudicó una licitación, y con esa licitación nosotros vamos a alcanzar algunos 800 planteles a nivel nacional. Es
una meta muy cuesta arriba, darle mantenimiento a los 7,000 planteles, pero nosotros vamos en camino a cumplirla, porque tendríamos que por lo menos tocar cada uno de los planteles. En un año no es posible hacerlo, porque eso estaríamos hablando de 30 planteles diarios, que los recursos... Lo ideal es que no se tengan que tocar todos los años. Una tarea difícil, claro. pero esa debiese ser la meta. Exactamente. De no tener que tocarlo todos los años. Yo sé que anteriormente, bueno, con la llegada del ingeniero Roberto Herrera, que realmente se le ha dado otro giro a esa institución y se le ha dado más importancia, incluso el propio presidente mediante decreto lo ha decidido así, de que tenga pues más autonomía presupuestaria y autonomía gerencial, porque en el pasado esa institución se quedaba pero muy lejos de cualquier meta trazada, por las razones quizás falta de gerencia, no sé, pero no se cumplía. Me imagino que ahora con el tiempo y de seguir el ritmo que lleva esta administración de infraestructura escolar, llegar a esos 7,000 planteles, pero creo que se puede lograr, siempre y cuando lo que ya se reparen pues se le busque, se puedan mantener, que se le busque la forma de que se mantenga, y que si ya le rompe un baño, porque eso se puede, un lavamano, eso se puede dañar, se puede romper, pero lo ideal es que eso dure un tiempo suficiente, porque un lavamano no debe romperse, ni un baño debe romperse. En mi casa, ¿cuánto tiene los lavamanos? Tienen eso años. Casi nunca se cambian. Entonces, si se ponen estos instrumentos de buena calidad, sí, claro, se supone que es para durar en el tiempo, pero la educación, dentro de la propia educación, juega un papel fundamental, sí, en que las tres patas, los profesores, los estudiantes y la administración de pública, que es el Ministerio de Educación, pues puedan coordinar esfuerzos para que todos los años no tengan que repararse o intervenir todos los planteles, porque es una locura, eso no es posible. La capacidad hasta de tiempo y humana no da para... No, es poco probable, pero son situaciones que son logrables, porque nosotros hemos ido a planteles que le hemos dado mantenimiento y usted vuelve a los 4, los 5 meses, a los 6 meses y está impecable. Y usted se da cuenta, exactamente, usted se da cuenta que en ese centro educativo los directores, los profesores y los estudiantes, entonces, cuidan su plantel. Pero hay en otros que uno le da mantenimiento y va a los varios meses y hay muchas cosas eso que están destruidas. En esos casos, pues, la coordinación debe de sentarse con esas autoridades y ver qué está pasando. Porque un estudiante que entra a primaria sabe que va a pasar cuántos años ahí. Entonces usted tiene que entender que eso hay que cuidarlo. Claro. Porque es un bien que usted va a utilizar durante muchos años. No, yo me imagino que ustedes tienen psicólogos que trabajan esa parte con la sociedad, de ver cómo podemos llegar a una meta donde las reparaciones sean mínimas, porque al menos que no sea un plantel que tiene 40 o 50 años, ya hay que hacerle una intervención mayor. Sí, que se deteriora ya por el tiempo de uso, porque todo se deteriora por 3 factores. Claro. Por uso, por desuso y por mal uso. Entonces, sí, hasta usándolo bien, las cosas se van deteriorando porque tienen un tiempo de vida útil. Claro. Pero ese es el que menor daño le provoca cuando se daña solamente por el uso regular que se le da. Nos permite a nosotros tener más tiempo en la frecuencia
de poder intervenirlo. Y si se cuida, y se puede hacer, porque le digo que hay una cantidad importante de planteles que lo cuidan. Hay otros que no, que nosotros siempre apelamos a que la comunidad educativa nos apoye en eso, porque también es dinero del Estado que estamos volviendo a intervenir, volviendo a invertir en esos planteles que se intervienen en un tiempo y se tienen que volver a intervenir en otro tiempo. Y ahí también le quitamos la oportunidad a otro plantel de que pueda tener la oportunidad de que se pueda intervenir, porque hay planteles que están en comunidades más lejanas, que a veces no se visitan, y esos son los que deben de cuidarse más, porque están lejos precisamente. Y ahí vuelvo, porque hay que recalcar que los profesores juegan un papel fundamental. Bastante importante. Y los profesores que siempre están en una exigencia, el cual yo no me opongo, yo creo en las reivindicaciones salariales. Claro, no comparto algunos métodos de cómo quieren llegar a esa meta, pero si usted quiere que educación tenga más dinero, entonces cuide su plantel para que educación no tenga que invertir una gran cantidad de recursos cada 3, 4, 5 meses en un mismo plantel, porque lo reparan y usted permite que los niños vuelvan y lo dañen, los estudiantes. Entonces usted tiene que disciplinarlo, igual que los padres, porque a veces nosotros como sociedad exigimos mucho, pero no aportamos. ¿En qué sentido? De que si yo tengo un hijo estudiando en un colegio, yo me voy a garantizar de que ese niño cuide esa escuela, porque los colegios privados tú no ves eso. No. Y hay que pagar, los padres pagan, pero si un niño daña algo, el padre que tiene que pagar. Se lo cobran, claro. Pero en la escuela pública no. En la escuela pública, si mi hijo desbarató un baño, no, el gobierno viene y lo arregla. Entonces, tenemos que ser un poquito más conscientes con eso para tener una educación que vaya avanzando todos los años. Y si lo educamos a los niños, o si lo vamos orientando desde el nivel inicial y la edad primaria, ya cuando lleguen al nivel secundario van a tener una mayor conciencia del cuidado del plantel. Y cuando usted comentaba ahora con la horario extendido de las escuelas, entonces los niños duran muchísimo tiempo más en los planteles, entonces ellos duran ese tiempo en el lugar, en la escuela, y deben de cuidarlo porque es su segundo hogar. Con más razón para cuidarlo. Bueno, César Ramírez, gracias por habernos acompañado en el día de hoy y orientarnos en torno a cómo va evolucionando el programa 24/7 y también el programa de Nuevas Aulas. Y a ustedes darle las gracias por haber compartido con nosotros durante toda esta hora. Invitarle a que siga con la programación del canal, y mañana a la 1 de la tarde nos vemos en su programa La Hora de Consuelo.